Mm. Ya, entonces ya hemos visto el ejemplo 3, ¿no? Hemos visto el ejemplo 3. Vamos a pasar ahora, ¿no? Al ejemplo número 4, ¿no? En el ejemplo 4 tenemos ya otro tipo de problema, ¿no? Entonces, en la figura mostrada, recorriendo solamente por los segmentos, y nos dice hacia la derecha, que está aquí, flechita a la derecha, o hacia abajo, flechita, ¿no? Esta otra flechita. ¿Cuántas rutas distintas van a existir para ir desde el punto A, de nuestro punto A, hasta el punto B, ¿no? Entonces, podemos nosotros considerar lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, la primera forma de conteo sería la siguiente, ¿no? Por ejemplo, para llegar a este punto, me puedo ir por esta parte, es 1, o también por esta otra parte, ¿no? Entonces serían 2. Nosotros vamos a tratarlo así, ¿no? Este es un camino, este acá es otro camino, y para llegar a este, ¿no? Para no estar señalando de esta forma como lo estoy haciendo, ¿no? Simplemente sumamos 1 más 1, 2. 2 más 1 es 3. Para llegar aquí sería 3, ¿no? Con la suma mencionada. Esto sería 1, si lo estamos señalando así de esta manera, el segundo, y esto sería el tercero. Me estoy moviendo conforme indica las flechas de acá, hacia la derecha y hacia abajo, ¿no? Entonces, como esto es 2, ya que es 1 más 1, 2, 2 más 1 es 3, 3 más 1 es 4, y así nos vamos hasta la parte, hasta llegar hasta B, ¿no es cierto? Entonces aquí escribiríamos esa suma. 2 más 1 es 3, 3 más 1 es 4, ¿sí? Para llegar a este punto, entonces, fíjense, simplemente decimos 1 más 2 es 3, ¿no es cierto? 3 más 3 es 6 y 6 más 4 es 10. Y hemos llegado hasta acá, ¿no? Y para llegar a este punto, igual, ¿no? La suma sería 1 más 3 es 4, 4 más 6 es 10 y 10 más 10 es 20. Llegamos hasta acá con 20, ¿no? Ojo, las cosas que estamos mencionando ya hemos dicho cómo, ¿no? ¿Cómo? Y para evitar estar señalando de esta forma, esto es 1, esto sería 2 y hasta llegar hasta 20, lo más práctico es la suma o el conteo que estamos realizando, ¿no? Igual acá, ¿no? Para llegar a este punto, 1 más 4, 5. 5 más 10 es 15 y 15 más 20 sería 35, ¿no? Ya está. Entonces, tendríamos 35 rutas distintas que van a existir para ir desde el punto A hasta el punto B, ¿no es cierto? Ahora, la segunda forma es utilizar, por ejemplo, la permutación, en este caso con repetición, ¿no? En la figura tenemos lo siguiente, ¿no? Fíjense, cualquier ruta que yo tome, ¿no? Va a tener los siguientes tramos. Mire, hacia la derecha un tramo, 2 tramos y 3 tramos. Hay 3 tramos a la derecha. Lo estamos identificando con la letra D. Hacia abajo, un tramo, 2 tramos, 3 tramos y el cuarto tramo, ¿no? Entonces, lo identificamos con la letra A, los tramos que van hacia abajo y que son 4, ¿no? Pero cuando nosotros sumamos los tramos, ¿no? Los tramos 3 acá y 4 acá, entonces son 7 tramos en total. Ese va a ser mi total, los 7 tramos. Cualquier ruta que yo elija para ir de A a B con estas condiciones, solamente puedo ir a la derecha y hacia abajo. Cualquier ruta que yo elija para ir de A hasta B va a tener 7 tramos, ¿no? Por ejemplo, ¿ya? Este sería 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7. ¿Se dan cuenta? Cualquier tramo que yo elija va a tener 7 tramos. Me voy por acá. 1, cualquier ruta, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Ves? Cualquier ruta que yo elija para ir de A hasta B, vamos a tener 7 tramos. Yo he elegido el que está de rojo. Entonces, en total son 7 tramos. Va a ser una permutación con repetición. N para nosotros va a ser 7. ¿Quién va a ser caso 1? 1, 2, 3. Va a ser 3. Los tramos que se van a la derecha. El caso 1. ¿Quién va a ser caso 2? Caso 2 va a ser los tramos que se van a ir hacia abajo, que son 4. Entonces, caso 2 vale 4. Entonces, esto sería factorial de 7, porque todo tiene, recuerde que caso 1 más caso 2 es n, es decir, 3 más 4 es 7, n vale 7. Entonces acá sería factorial de 7 y acá abajo sería factorial de 3 por factorial de 4, ¿no? Ya, eso es lo que nos está diciendo, ¿no? Y está. Tramo, la ruta completa tiene 7 tramos, donde hay 3 tramos que se van a la derecha y hay 4 tramos que se van hacia abajo, ¿no? Y ahí está. Entonces, este factorial de 7 lo puedo separar como factorial de 4 por 5 por 6 por 7. Y abajo tenemos factorial de 3 por factorial de 4. Entonces, factorial de 4 con factorial de 4 se van. Y factorial de 3, que es 1 por 2 por 3, es 6. Con este 6 se cancelan. Nos quedarían 5 por 7, que es 35, ¿no? Ya está, ¿no? Entonces, usted tiene aquí 2 formas, ¿no? 2 formas de elegir. ¿Cuánto esto no se puede usar? No se puede usar cuando tenemos por el medio tenemos un hueco, ¿no? Es decir, no existe esta, ¿no? Por ejemplo, no existe esta de acá. Y al sacarse, bueno, esto ya deja de funcionar, ¿no? Donde ahí sería lo más adecuado utilizar el conteo, ¿no? Para no estar restando luego, ¿no? Y por ahí, bueno, lo más recomendable es utilizar el conteo cuando se tiene en el interior, ¿no? Este hueco, como le hemos mencionado. Ya, entonces usted elige la que crea más conveniente, ¿no? A sus intereses, por el tiempo, ¿no? Y eso nos da la misma experiencia, ¿no? Ya, eso fue en el ejemplo 4, ¿no? 35, alternativa B en este caso. ¿Hay un ejemplo más? Sí, hay un ejemplo más. Cuando se está trabajando ¿en dónde? En el espacio, ¿no? La figura nos dice que está representando una estructura hecha de alambre. Toda esta estructura es hecha de alambre, o sea que estamos en el espacio, nos imaginamos entonces de cuántas maneras diferentes se puede ir desde el punto A, aquí está, ¿hasta dónde? Hasta el punto B. O sea que el movimiento va a ser de la parte del fondo hacia adelante, ¿no? Pero las reglas son las siguientes, que solamente puedo irme a la derecha, está permitido irme a la derecha, hacia abajo y hacia frente, ¿no? Entonces, no está permitido irse hacia el fondo, ni tampoco irse a la izquierda, ni tampoco irse hacia arriba, eso no está permitido, ¿no? Entonces, estos son los únicos 3 movimientos permitidos para ir desde A hasta B. Con esas condiciones nos están preguntando de cuántas maneras diferentes se puede ir desde el punto A hasta el punto B, siguiendo los segmentos, ¿no? De alambre y desplazándose solo a la derecha, hacia abajo o hacia el frente, ¿no? Entonces, bajo esas consideraciones también tenemos 2 formas, 2 posibilidades, ¿no? Una de ellas va a ser el conteo, ¿no? Entonces, utilizando la primera forma del conteo, ¿no? Entonces, partiendo de acá, hacia la derecha, entonces se trata de un camino, ¿no? Hacia el frente se trata del mismo camino, porque este es el mismo camino, ¿no? Eso es uno. Para llegar a este punto, ¿no? Como yo puedo ir hacia la derecha nada más, entonces no puedo ir hacia arriba, porque si yo puedo irme por acá y llegar así, ese movimiento no está permitido. Yo no puedo ir hacia arriba. Entonces, por eso que este sigue siendo uno, ¿no? A la derecha nada más, uno. Todos estos tramos son uno.
Hacia el frente, esto es 1. Hacia abajo es 1. ¿De cuántas maneras llega acá? Entonces usted se va así, de frente, de una manera. Por eso es 1. Profesor, ¿y por qué no se va por acá, se va hacia abajo y regresa por acá? No, no se puede. Hacia la izquierda no está permitido, ¿no? Por eso es 1. Y luego ya empezamos, ¿no? Es decir, para llegar a este punto, puedo hacerlo de esta forma hacia la derecha y hacia el frente, que es 1. Hacia el frente y hacia la derecha, que sería el otro. Serían 2 hasta ahí. Con fines prácticos, por eso se ponen los números, sumamos 1 más 1 sería 2, ¿no? 2 más 1 sería 3 y 3 más 1 sería 4, ¿no? Si nos vamos por la parte de arriba, ¿no? Ya, de la misma forma, en la parte del fondo también vamos a hacerlo así, porque fíjense, aquí bajamos de una manera, por acá llegamos de una manera, para llegar a este punto lo podemos hacer de esta forma, o también lo podemos hacer de esta forma. En este caso, 1 más 1 es 2, ¿eh? 2 más 1 es 3, y 3 más 1 es 4, ¿no? Y también para la parte de abajo, ¿no? Para la parte de abajo también sucede igualito. Por aquí llegamos de una manera, 1 más 2 es 3, para llegar a este punto, 3 más 3 es 6, y para llegar a este punto, por aquí bajamos de 4 maneras, por aquí llegamos de 6 maneras. ¿Se dan cuenta? ¿No? La flecha hacia abajo y aquí hacia la derecha, ¿no? Entonces tiene sentido, se está respetando este tipo de movimiento. Por lo tanto, aquí la suma sería 6 más 4, ¿qué nos daría? Nos daría 10, ¿no? Entonces, terminamos en la parte posterior, ahora nos vamos para la parte frontal, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí sería 1 más 1 es 2, 2 más 1 es 3, 3 más 1 es 4, ¿no? Ahí está, ¿ves? Repito, 1 más 1 es 2, 2 más 1 es 3, 3 más 1 es 4. Ahora se va a fijar en lo siguiente, ¿no? Aquí, en esta parte, para llegar a este punto, ¿no? Se puede ir por esta parte, hacia abajo y hacia el frente, o hacia el frente y hacia abajo, que son los movimientos que están permitidos, ¿no? Entonces, serían 2, que es lo mismo que decir 1 más 1 es 2, ¿no? Por aquí tenemos 2. Aquí tenemos 2. ¿Se dan cuenta? Y a veces hay partecitas que no se ven muy claro a la hora de hacer los conteos pertinentes, ¿no? Entonces aquí donde tenemos que hacer lo siguiente. Fíjense, aquí de repente no se va a notar. Vamos a pintarle de otro color. Sea verde. Ya, fíjense, aquí tenemos 2, acá tenemos 2 y acá tenemos 2 en el techo. Los movimientos que están permitidos es que podemos nosotros aquí bajar, ¿no? ¿No es cierto? Podemos ir hacia el frente, ¿sí? Y podemos ir hacia la izquierda, ¿no? Entonces, aquí justamente sería la suma de ¿quién? Sería la suma de 2 más 2 más 2, por eso que vale 6. Igual sucede aquí en esta parte, ¿no? Igual sucede en esa parte. Y en esa parte nosotros vamos a considerar lo siguiente, ¿no? Fíjense, por aquí vamos a bajar de 3 maneras, por aquí vamos a ir hacia el frente de 3 maneras, y este 6 que nosotros tenemos acá, vamos a ir hacia la derecha, ¿no? Entonces, por eso que sería la suma de 6 más 3 más 3. Hacia el frente de 3 maneras, hacia abajo de 3 maneras, y hacia la derecha de 6 maneras. La suma de esos 3 valores, 6 más 3, justamente me da este valor de 12. Igual, ¿no? Para llegar acá, aquí podemos nosotros ir hacia el frente de 4 maneras, por aquí bajamos de 4 maneras, y por acá llegamos hacia la derecha de 12 maneras. Sería la suma de 12 más 4, que es 16, más 4 sería 20. Y aquí estamos llegando de 20 maneras, ¿no?
Entonces, esperemos que esa parte se haya comprendido, ¿sí? ¿Alguna pregunta ahí? ¿Me avisan? ¿Me avisan? Sí, está claro. Sí, profesor. Ya, gracias. Ya, entonces pongo la flechita así de esa manera porque son los únicos movimientos que se permiten, ¿no? Hacia el frente, hacia abajo y hacia la derecha, ¿no? Bueno, de la misma forma ya la última parte, ¿no? La última parte del problema, ¿no? Ya en la última parte del problema tenemos lo siguiente, ¿no? Aquí igual, ¿no? Ya. Aquí la suma sería de este 1 más este 2. Aquí vamos a tener 3, ¿no? Entonces aquí igualito 3. Aquí tenemos 3, ¿no? Por acá, este 3 que usted está observando, ¿no? Llegamos hacia la derecha de 3 maneras. Este 6 que usted está observando acá, por aquí bajamos de 6 maneras. Y este 3 que está en esta parte, y vamos hacia el frente de 3 maneras, ¿no? De esa forma tenemos la suma de 6 más 3, que es 9, y 9 más 3 es 12, que es el valor de esta parte central que usted está observando, ¿no? Por esa parte, esperemos que no tengamos problemas, ¿no? En identificar esta parte, cómo se está haciendo, ¿no? Ya, igual para acá, ¿no? Por aquí bajamos de 12 maneras, por aquí nos vamos al frente de 6 maneras y por aquí hacia la derecha de 12 maneras. Entonces, 12 más 12, 24 más 6 es 30. Aquí estamos llegando de 30 maneras, ¿no? Igual acá. Por aquí bajamos de 20 maneras, por aquí hacia el frente de 10 maneras y por aquí llegamos hacia la derecha de 30 maneras. Y este 30 que usted está observando acá, este 30 más este 20 que usted está observando acá, más este 10, eso me suman ¿cuánto? Me suman los 60 que aparece aquí, ¿no es cierto? Y de esa manera, entonces ya hemos resuelto nuestro problema utilizando, ¿no? El conteo, ¿no? Eso sería así, ¿no? 60 maneras de ir de A hasta B. Ahora, utilizando permutación, ¿no? Vamos a la fórmula de la permutación. Elegimos una ruta, ¿no? Una ruta, y en este caso, como estamos en el espacio, va a haber tres con respecto, por ejemplo, derecha hacia abajo y hacia el frente. A la derecha, en este caso, tenemos 3. Hacia abajo, ¿no? Tenemos 2. Y hacia el frente tenemos 1. ¿Ves? Hacia el frente. Lo estamos identificando con la letra D de derecha, A hacia abajo y la letra F hacia el frente. Entonces, ¿cuántos tramos tiene esa ruta que hemos nosotros marcado? Cualquier tramo que yo elija para ir desde el punto A hasta el punto B, siguiendo, ¿no? Las condiciones del frente hacia la derecha, hacia abajo, y nada más ese tipo de movimientos, entonces cualquier tramo que yo elija va a tener entonces la misma cantidad de rutas que estamos mencionando, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Va a tener 6 tramos. 6 tramos va a tener cada ruta, ¿no? Por ejemplo, si yo elijo por esta parte, esto es 1, esto sería 2, esto sería 3, esto sería 4, por ejemplo, esto sería 5 y esto sería ¿cuánto? 6. ¿Se dan cuenta? Cualquiera que yo elija va a tener esa cantidad, ¿no? Cualquier tramo que yo elija de A hasta B va a tener entonces 5, ¿no? Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tramos. ¿Ya? Cada ruta que yo elija, entonces va a tener 6 tramos, ¿no es cierto? El N que hemos visto nosotros en el ejemplo anterior, entonces ya sabemos cuánto vale, ¿no? Entonces, la permutación con repetición, el N vale 6, que es el total de tramos que tiene cada ruta que hemos elegido. Donde a la derecha se repite 3 veces, hacia abajo 2 veces, ahí está, y hacia el frente 1 vez.
¿no? Y entonces así quedaría. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Entonces, factorial de 6 lo puedo transformar como factorial de 3 por 4 por 5 por 6. ¿Ya? Factorial de 6 lo hemos transformado como factorial de 3 por 4 por 5 por 6. Y abajo queda igual, ¿no? Pero podemos simplificar factorial de 3 con factorial de 3. Factorial de 2, que es 1 por 2, es 2. Y 4 entre 2 es 2. 2 por 5 es 10. Y 10 por 6 es 60, ¿no? Entonces, esto me va a dar 60, ¿no? Ya está. Entonces, en cualquiera de los dos casos, se dan cuenta, podemos nosotros obtener nuestro resultado, ¿no? Entonces, la cantidad de maneras diferentes para ir desde un punto A hasta el punto B, siguiendo por los segmentos alámbricos y desplazándose solamente hacia la derecha, hacia abajo, hacia el frente, vamos a tener como resultado 60, ¿no? Que corresponde a la alternativa B, ¿no? Ya está. ¿No? Entonces, ¿cuál de los dos se utilizaría? ¿Cuál de los dos se les parece el más adecuado para ustedes? ¿La primera forma o la segunda forma? ¿Cuál de los dos prefieren? Ninguno. La segunda forma nos dice Andrés Flores, ¿no? La segunda. Y la pregunta es, ¿y si en el intermedio le faltaría varías, sería adecuado la segunda forma? Nos preguntamos, ¿no? Si no aparece esta varía de acá y esta varía de acá, por ejemplo, ¿podríamos utilizar esto, la permutación? Ya se haría engorroso, ¿verdad? Entonces, ahí sí el conteo nos va a ayudar, ¿no? Entonces, eso depende, ¿no? De la naturaleza del problema también, ¿no? Pero hay que estar preparado para todo tipo de situaciones, ¿no? Entonces, usted cuando estudian estos problemas, usted cuando estudia se hace esa pregunta, ¿y si no están estas dos varías? ¿Podré utilizar este método? Si me falta esta varía de acá y esta varía de acá. Entonces, usted se va a sentir más complacido, más seguro con este tipo de solución también, ¿verdad? Y entonces eso depende, ¿no? De lo que se pida también, efectivamente, ¿ya? Pero siempre hay que preguntarnos, ¿no? Entonces, por ejemplo, su compañero ha intervenido y eso es bueno, porque nos permite justamente podernos situar también en ese tipo de situaciones que hemos mencionado, ¿no? Si no se comenta, bueno, a veces no se llega a este tipo de comentarios, que a veces es importante, ¿no? La figura y el ejemplo 6 está mostrando dos rombos, ¿no? Dos rombos y una circunferencia, recorriendo por las líneas de cuántas maneras diferentes se puede ir del punto M hasta el punto N, sin repetir tramos. A ver, yo les pregunto, jóvenes, ¿se pueden repetir puntos? ¿Qué me dicen? ¿Se podrán repetir puntos? Bueno, el tramo tiene una longitud mayor que 0, ¿no? Y punto tiene una longitud que es igual a 0. Entonces, aquí me dicen sin repetir tramos. Entonces, yo puedo repetir puntos con toda tranquilidad, ¿ya? Esa conclusión vamos sacando, ¿verdad? Ya. Ahora, ya son situaciones clásicas, ¿no? Cuando digo ya son situaciones clásicas, me refiero a lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, para ir de este punto a este punto, ¿no? Yo puedo pasar de frente, ¿no? Esa es una posibilidad, ¿sí o no? Yo puedo ir así, ¿no? Y voy a exagerar, ¿eh? Voy a dejarlo así abierto para que se note. Yo puedo ir así. Ese sería el segundo, ¿no? O también yo puedo ir así, ¿no?
me voy por acá, fíjense, hago este recorrido, me voy por acá y aquí puedo repetir punto, ¿no? Un punto nada más y voy así de frente. Es como un lazo que estoy haciendo, ¿no? Entonces ahí tenemos estas tres posibilidades, ¿no? Este es uno, este sería el segundo, me voy de frente y este sería el tercero. Y aquí estamos repitiendo un punto, ¿sí? Estamos repitiendo un punto. Aquí también, como va a chocar, va a repetir puntos, ¿no? Este se va de frente. Acá dice sin repetir tramos, pero yo puedo repetir puntos. Entonces aquí nosotros vamos a tener tres posibilidades, ¿no? Tres posibilidades vamos a tener acá. Acá vamos a tener tres posibilidades. Las tres ya están mencionadas de color celeste, ¿no? Están dibujadas de color celeste. Bueno, no hay problema acá entonces, ¿no? Entonces, ahí está. Vamos con la solución. Va a aparecer de color, ¿eh? Miren, el rojito se va de frente. Ahora viene el del otro color. El de celestito se va así, ¿ves? Y se va por esta parte. Y el otro es haciendo lazo, ¿no? Cruzándose. El otro, que está de verde. Aquí se va a cruzar. Lo que dibujé hace un momento. Ya está. Ahí están los tres. Para ir de M hasta A, evidentemente vamos a tener tres posibilidades, ¿no? Para ir de A hasta B, ¿cuántas posibilidades tenemos? Es que los puntos se pueden repetir, ¿no? Entonces, fíjense, nos vamos de frente. Ya, ese luego. Esto es uno. El que está de rojito, ojo, ese es uno de ellos. El que está de rojito, estamos eligiendo por arriba. Ahora viene el de color celeste, ¿no? Fíjense, me voy por acá y me voy por acá, sí, y llego acá, ¿no? ¿No? Entonces, repito, ya vio usted el de rojito que se iba por arriba. Ahora celestito. También se va por arriba, ¿ves? Pero aquí está pasando así y se va acá. ¿No es cierto? Ya vio, ahí van dos, ¿no? Ahora viene el tercero. Yéndose por arriba mismo, ¿ya? Fíjense, ahora por arriba mismo, pero se va así, de frente y por acá, ¿no? Se dan cuenta, hay tres, ¿no? Hay tres, el rojito, celeste y moradito. Hay tres ahí, hasta el momento, ¿no? Por arriba, ¿no? Por arriba, ojo por arriba. ¿Ya? Entonces, ahora hay tres por arriba. Ahora por el medio, ¿no? Me voy de frente, ¿no? ¿Sí? Me voy de frente. ¿Ya? Entonces, ese es uno. Ojo. Ahora el otro, ¿eh? Vamos con el otro. Está de verde. Ah, perdón. Ya. Ya. Ese es uno. El siguiente. Ya. Ya vio, ¿verdad? Ya. El de rojito. Por el medio, ¿eh? Ahí está. Entonces, por ahí también nosotros vamos a tener tres, ¿no? Entonces, nos referimos a lo siguiente, ¿no? Por el medio, pasando por el medio. Me voy por acá, esto es uno. Me voy por acá, esto es dos. Me voy por acá y nos vamos acá. No he repetido tramos, ¿no? Sino puntos sí, pero tramos no. Ahí están los tres cuando pasamos por el medio. Y como hemos encontrado por la parte superior tres, análogamente, ¿no? Como, tal como se explicó para la parte de arriba tres, para la parte de abajo también va a haber tres, ¿no? Ya, entonces ahí vamos a tener ¿cuánto? 9. Entonces para ir de A hasta B tenemos 9. Aquí, 9 posibilidades, ¿no? Bueno, y para ir de B a N es similar para ir de M hacia A, porque tiene la misma configuración, ¿verdad? Entonces aquí vamos a tener también, ¿no? Esas tres posibilidades, ¿no? Entonces, análogamente, tres posibilidades para ir de B a N, porque es lo mismo para ir de M hasta A, y para ir de M hasta A hemos encontrado tres, ¿no? Ya está. Ahora, por el principio de multiplicación, ¿no?
para ir de M a hay 3, y para ir de A hasta B hay 9, y para ir de B a N hay 3 caminos posibles. Entonces, para ir de M hasta N por el principio de la multiplicación sería 3 por 9 por 3, ¿no es cierto? Que sería 81, ¿no? 81, ya está. Entonces tenemos 81 maneras diferentes para ir del punto M hasta el punto N sin repetir tramos, ¿no? Y ahí está, hay 81 maneras. La pregunta es, ¿y si me dijeran sin repetir puntos, la respuesta sería la misma? Pregunta, sin repetir puntos, ¿cuál sería la respuesta? A ver, si en el texto nos dicen sin repetir puntos, ¿cuál sería la respuesta? A ver, ahí está. Si en el ejemplo que acabamos de ver la pregunta fuese de cuántas maneras diferentes se puede ir del punto M hacia el punto N sin pasar 2 veces por el mismo punto, ¿cuál sería la respuesta? A ver qué nos dice. ¿Mm? A ver, los escucho. Según la observación que estamos haciendo ahí, ¿de cuántas maneras diferentes se puede ir del punto M hacia el punto N sin pasar 2 veces por el mismo punto? ¿Profe, sería de forma recta? Puede ser, ¿no? Claro, así es. Para no repetir punto tengo que irme de frente, ¿no? Pero de hasta B hay algo especial, porque puedo irme por arriba, puedo irme por el centro, puedo irme por abajo. Ahí habrían 3, ¿no? Me refiero acá. Para acá hay uno nada más, me puedo ir de frente, ¿no? Esto es uno nada más. Ya no puedo hacer este tipo de movimientos porque aquí ya estoy repitiendo ya el punto. ¿Ves? Dice sin pasar 2 veces por el mismo punto. Entonces por aquí yo puedo irme de frente, esa es una posibilidad, o me puedo ir por la parte de arriba, ahí no estoy repitiendo nada, o me puedo ir por la parte de abajo, ¿no? Entonces aquí vamos a tener 3. Y el mismo argumento para ir de B a N que de M a A, ¿no? Me voy de frente nada más, para que cumpla las condiciones del problema. Entonces vamos a tener 1 por 3 por 1, ¿no? Con estas condiciones. La respuesta sería 3. ¿Sí? 1, 3, 1. 1 por 3 por 1 me daría 3. Esa sería la respuesta entonces, ¿no? Si me preguntan con la condición sin pasar 2 veces por el mismo punto, ¿no? Y en eso consiste en estudiar, ¿no? Cuando usted tiene un problema, ay, si me preguntan esto, ¿no? Entonces usted tiene que dar la solución respectiva, ¿no? Esa sería la forma correcta de estudiar, ¿no? Dentro de las, ¿qué le puede decir? De grado de intensidad de los problemas que existen, ¿no? Hay una preocupación bastante grande con respecto a las clases virtuales, ¿no? Y con respecto a la solución o también cuando se toma un examen vía virtual, ¿no? Dependiendo de la naturaleza, de que cómo sean enfocadas las preguntas, ¿no? ¿No? Entonces, existe un montón de medios al respecto, ¿no? Pero sin la presencial, ¿no? Hay que tener cuidado, ¿no? En la presencial, en la virtual con mucha más razón, ¿no? Entonces, hay una especie, ¿qué le puedo decir? De un sesgo, ¿no? Un sesgo con respecto a al avance que pueda tener cada uno de los actuantes, las personas que actúan
en este contexto. En este caso me refiero a los alumnos, ¿no? Evidentemente ya hay resultados, ¿no? Hay resultados, ya hay estudios realizados, ¿no? Y ustedes podrán darse cuenta con respecto al grado de intensidad de los exámenes de admisión, ¿no? Ese es el resultado de todo esto, ¿no? Entonces, cuando se estudia, se debe estudiar con propiedad, ¿no? Se hacen todas las preguntas posibles, usar nuestro razonamiento, utilizar nuestro espíritu reflexivo, nuestro espíritu con respecto al pensamiento crítico de lo que se tenga, ¿no? Esa parte no debe estar adormecida, ¿no? Entonces, no nos convertamos en meros, como si fuéramos robots que hacemos un proceso y razonamos y ya está, y no sabemos lo que significa en el fondo, ¿no? Porque le digo esto por experiencia, tengo mucho tiempo enseñando matemática, ¿no? Y a veces hacemos preguntas de conceptos. Me parece que en la formación las preguntas de conceptos no lo toman mucha importancia y se van de frente a calcular, ¿no? Esa forma de ser formados no es la correcta, ¿no? No es la correcta. Entonces nos enseña a obtener resultados, pero a veces hay un error importante ahí, el concepto de las cosas, ¿no? Y eso, el que le habla se ha dado cuenta de ello, porque cuando siempre cuando inicia un ciclo ya en la etapa universitaria, se hace ciertas preguntas, ¿no? Como diagnóstico de los chicos que entran a la universidad, por ejemplo. Es una institución X, llamémoslo así. Y ese es el resultado más resaltante. Y también, por ejemplo, hago yo una encuesta si la parte de matemática ha sido cubierta también completamente, ¿no? Me doy con la sorpresa de que no. Y que le enseñaron el concepto de lo que es una parábola, tampoco, ¿no? Le dijeron la parábola de esta forma, ¿no? Aquí están las recetas, calculan problema 1, problema 2, problema 3. Y problemas tipo examen de admisión, ¿no? Eso está mal. Aquí vamos con el ejercicio 1. Fíjense, en este ejercicio 1, ya con los problemas de retroalimentación de esta parte, la figura muestra una estructura hecha de alambre, recorriendo, dice, por las líneas de alambre, sin pasar dos veces por el mismo punto, cuál es el doble del número de rutas distintas que existen desde el punto M hasta el punto N, ¿no? Ojo, entonces dice, sin pasar dos veces por el mismo punto. Ubicamos entonces el punto, ¿no? P y Q, y todos los caminos que pasan por P, ¿no? Claro, porque para ir hasta N tenemos dos posibilidades, los que pasen por Q y los que pasen por P, ¿no? Entonces, eso hay que analizar, ¿no? Entonces, por ejemplo, para llegar a este punto, puedo irme por la parte de arriba o puedo irme por la parte de abajo. Entonces, yo tengo dos posibilidades, ¿no? Entonces, para llegar a P, fíjense, ahí están lo que está de rojito, puedo irme por acá a esta parte o puedo irme por esta parte de acá. Ahí tenemos otras dos posibilidades, ¿no? ¿Sí? Ahí estoy aquí en el punto P. Ahora, fíjense, para ir a este punto de acá, tengo dos posibilidades, porque puedo irme por esta parte o puedo irme por esta parte de acá para llegar a este punto, ¿no? Y de la misma forma, fíjense, dice aquí, en la condición sin pasar dos veces por el mismo punto, ¿no? ¿Es importante eso? Sí, es importante. Entonces, para llegar a este punto, fíjense, puede irme por la parte de arriba, que es esto, o puede irme por esta parte de acá. Hay dos. Yo no puedo decir me voy por acá, ¿no? Y luego paso por acá, pero ya estaría repitiendo puntos, ya no se estaría cumpliendo las condiciones del problema, ¿no? ¿Se dan cuenta? Ya, entonces por aquí, para llegar a N, me puedo ir por esta parte o puedo irme por la parte inferior. También tengo otras dos posibilidades más, ¿no? Entonces usted dice 2 por 2 es 4, 4 por 2, o mejor dicho, 2 por 2, 4 para ir de P. Y de P a N, 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, ¿no? Entonces, para ahí ya nos vamos haciendo una idea. Pasando por P, vamos a tener así.
2 por 2, ¿sí? Por 2, por 2, por 2. Y ahí están, pasando por P. Ahora, pasando por Q, hacemos igual, ¿no? El mismo razonamiento. Ahí tenemos 32, ¿no? El producto, ¿no? Principio de multiplicación. 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32. Pasando por P. Y pasando por Q, también tenemos otro tanto igual. Porque pasando por Q, entonces, en ese caso vamos a llegar por acá, ¿no? Y llegamos por acá. Y luego esto se repite y esto se repite. Lo que se repite acá, que es 2, es el mismo que este, ¿no? O sea que el producto siempre me va a dar ¿cuánto? 64. Por eso dice, pasando por Q de forma similar, tenemos otros 32, ¿no? Entonces, cuando pasando por Q se va por acá y llega hasta acá, o me puede ir por acá. Y luego ya es todo, ¿no? Aquí tengo dos posibilidades, me voy por acá, me voy de frente, ¿no? Me voy por esta parte o me voy por esta parte y llego a N. Es decir, por acá tenemos 2 por 2 por 2 por 2 por 2, ¿sí? 32 también. Entonces, en total son 64 rutas, ¿no? La suma de 32 más 32, 64. Pero aquí me están diciendo cuál es el doble del número de rutas distintas que existen desde el punto M hasta el punto N. Entonces, el doble de 64 sería ¿cuánto? 128. Entonces, mi respuesta en este caso sería la alternativa B, porque eso es lo que se está pidiendo, ¿no? La clave B, ¿no? Ya, eso fue este ejercicio 1, ¿no? Ejercicio 1. Capturan, pasamos al siguiente ejercicio. Si es que no hay pregunta, ¿no? Pueden tomar el micrófono y hacer la respectiva duda que tengan, ¿no? Aquí en el ejercicio 2, en la figura mostrada, cuántos caminos diferentes hay desde el punto M hasta el punto Q. Pero nos dicen sin pasar por el punto P. Solo se puede seguir las direcciones dadas por la flecha, ¿no? Fíjense. Puedo irme de esta forma, de forma oblicua, tanto para este lado como para este lado de acá. Por eso esta flechita es así, hacia la derecha o hacia abajo, ¿no? Esos tipos de movimientos se permiten, ¿no? Ya, entonces me apego a esas flechitas porque eso solamente se permite. Y para no se confundan, ¿no? Entonces sacamos todos los tramos que llegan hacia P, ¿no? Para que todo quede más clarificado, borramos entonces los tramos que llegan hacia P, ¿no? Sin pasar por P, dice, ¿no? Ahí está, ya está, le hemos quitado acá, fíjense, ahí está, ¿sí? Entonces, este tramo lo sacamos, este tramo lo sacamos, este tramo lo sacamos y este tramo lo sacamos, porque dice sin pasar por P. Ya está, quedaría así. Y ahora, entonces, vamos a utilizar lo siguiente, ¿no? Este de acá es 1, por acá sigue siendo 1, por acá sigue siendo 1, ¿no? Entonces, estamos hacia la derecha y hacia abajo, ¿no? Entonces, yo no puedo ir para acá, porque hacia la izquierda no se permite, ¿no? No se permite hacia la izquierda. Entonces, inclusive por aquí bajamos, ¿no? Bajamos con 1, ¿sí? Entonces, ya no puedo irme para esta parte de acá. Entonces, acá nos fijamos en el siguiente. Me voy hacia el frente, ¿no? Entonces, por aquí sigue siendo 1, ¿sí? ¿No? Por aquí bajamos con 1, ¿no? Sí, por aquí está la solución. Es que aquí y por acá no puedo irme, ¿no? Porque no está permitido irme hacia dónde. Hacia la izquierda, ¿no? Hacia la izquierda. Entonces la solución va a estar por acá. ¿Ve? Me voy así en forma inclinada, me voy hasta ese lado, voy hacia abajo, estoy respetando este tipo de movimientos. Y de aquí yo puedo irme hacia la derecha, hacia abajo, que es 1, o puedo irme en forma inclinada, que sería 2. Entonces aquí le ponemos 1, ¿no? Y aquí sería 1 más 1, 2, ¿no es cierto? Y se acabó. ¿Eh? Se acabó. Entonces,
nuestra respuesta sería 2. Dos formas diferentes, entonces, que se puede ir desde M hasta Q sin pasar por P, ¿no? Siguiendo las direcciones indicadas, ¿no? ¿Hasta ahí está claro? La otra fue la condición del problema, ¿no? La observación, que es muy distinto, ¿no? Ya, ahí estamos. Cuando ustedes vean texto de color rojo en los ejercicios, significa que por ahí se ha corregido, ¿no? De cierto modo, ¿no? Entonces, para que ustedes tomen nota también. Ya, aquí está. Vamos entonces. Con respecto al ejercicio 3, la figura representa una estructura hecha de alambre. Nos dicen de cuántas maneras diferentes se puede ir desde el punto M hasta el punto N, ¿no? Siguiendo un recorrido mínimo solo por los segmentos que muestra la figura, ¿no? Evidentemente, como a nosotros nos piden recorrido mínimo, ¿sí? Entonces no tiene sentido irme por acá, ¿no? Y llegar por acá si yo puedo irme de frente. Entonces, si yo me voy de frente, ya voy a estar haciendo recorrido mínimo, ¿sí o no? De hecho, ¿no? Así es. Entonces, por aquí vamos a aplicar el conteo, ¿no? El conteo vamos a aplicar, a ver. Entonces sería así, ¿eh? Siguiendo entonces el recorrido mínimo, tendríamos lo siguiente, ¿no? Dice aquí, no vamos a considerar la parte inferior, lo que yo le decía, nos vamos a pasar acá de frente, ¿no? De frente. ¿Por qué no me voy por acá? Porque me están pidiendo recorrido mínimo, ¿ya? Ojo, entonces esto es 1 más 1 es 2, ¿no? Y así, ¿no? Vamos a considerar. Entonces aquí sería 2, por aquí sale con 2, por aquí sale con 2, por aquí sale con 2, ¿no? Ahí está. Entonces por aquí, este es el mismo, ¿no? Camino, ya está. 1 más 2 es 3, 3 más 2 es 5, 5 más 2 es 7, 7 más 2 es 9, ¿no? Ya, entonces por aquí, esto de acá sigue siendo el mismo, 1. 1 más 3 es 4, 4 más 5 es 9, 9 más 7 es 16, 16 más 9 es 25. Entonces, por aquí nos vamos de 25 maneras, ¿no? Entonces, por aquí nos vamos de 25 maneras. Pero, ojo, por aquí subo de 25 maneras y por acá continúo de 25 maneras, ¿no? Y acá continúo de 25 maneras por acá. Entonces va a quedar así. ¿Sí? Ya, entonces por aquí como subimos de 25 maneras, 25 más 25 sería 50, ¿no? Por aquí llego de 25 maneras, 50 más 25 sería 75, ¿no? Ya, entonces aquí como yo le decía, 25 acá, 25, 50, 75, la suma de 75 más 25 me daría 100. 100 más 25, 125. 125 más 25 sería 150, ¿no? Por acá llegamos de 25 maneras y aquí la suma 50 más 25 sería 75. 75 más 75 sería 150, ¿no? Y 150 más 200 sería 250. 250 más 125, 375. 375 más 150, 525. Por aquí subimos de 375 maneras y por acá llegamos de 525 maneras. Es decir, 375 más 525 me da entonces 900. 900 sería entonces la respuesta, ¿no? Y ya está. La alternativa C, ¿no? Es otra forma de preguntar, ¿verdad? Es otra forma de preguntar. 900, ¿no? Para este problema. Alternativa C. Ojo.
Aquí el texto original decía, la figura representa una estructura alámbrica, ¿no? Entonces le han puesto hecha de alambre. No sé cuál es la diferencia, ¿no? Ya. Aquí en el ejercicio 4 nos mencionan a una hormiga debe desplazarse por la siguiente estructura de alambre desde el punto M hasta el punto N, sin repetir el mismo punto. Ojo, sin repetir el mismo punto, no dice el mismo tramo, sino sin repetir el mismo punto. ¿De cuántas formas diferentes puede hacer su recorrido, no? Eso me están diciendo, ¿no? Aquí, en esta parte, vamos a ponerle letras a algunos sitios que van a ser de relevancia para ir de M a N, ¿no? Así de frente, esto es 1, el que está de celeste, ¿sí? Entonces, fíjense, por acá le hemos puesto letras, ¿no? Entonces, este punto va a ser R, aquí va a ser S y aquí va a ser T. Entonces, para irme de M a N de frente, ¿no? Ahí tenemos 1, ¿no? Ahí tenemos 1. Tenemos una posibilidad, ¿no es cierto? Ya está, MN, ¿no? Esa sería entonces una de las formas. Ahora, pasando por R sería el otro, ¿no? Entonces, fíjense, yo puedo partir de M a R y N, ¿no? Me voy de frente, ese sería 1, el que está de rojito. ¿Sí? Ya, ahora, dice sin repetir el mismo punto. Yo no puedo hacer esto, ¿no? Yo no puedo ir de acá a R, llegar hasta N, irme por esta parte y llegar hasta N, porque ya estoy repitiendo N. Por eso dice sin repetir el mismo punto. Entonces, me percato de ese detalle. Pero pasando por acá por T, ¿no? Entonces yo puedo hacer lo siguiente, ¿no? MRTN. Yo puedo decir MRTSN. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí yo tengo 2. ¿Qué va a aparecer con letras, no? ¿Ya? Va a aparecer con letras ahí. ¿Ves? Entonces ahí tenemos, ¿ves? 2. Pero pasando por esta parte de acá, por S, también, miren, MRSN, MRSTN, y ahí tenemos 2 más, ¿no es cierto? Entonces por aquí le corresponde 2, ¿no? Está 2. Y cuando usted suma, 2 más 2 es 4 y 4 más 1 es 5. Entonces, pasando por MR, tenemos 5 posibilidades. Y aquí están esas 5 que hemos mencionado. ¿Ve? Entonces, aquí le voy a poner 5. ¿Ya? Como resultado de irme por acá, que es 1, irme por acá, ¿no? Irme por acá. Claro, ¿no? Me voy por acá, sí, y llegamos acá. Están, por eso es 2. Y para irme por acá, esto es 1. Me voy por acá y esto sería el otro. 2 más, por eso es 5. Y ese 5 lo voy a poner acá. 1 más 2 más 2, pasando por R, tenemos 5. Ahí está. ¿Se dan cuenta? Y como yo he observado de que, como vamos a pasar por esta parte, ¿no? Entonces, análogamente, pasando por este lado que es MS, también voy a encontrar 5, ¿no? Entonces, análogamente, ¿no? Para pasar por MS vamos a encontrar otros 5. Pero esos 5 aquí lo vamos a escribir, ¿no? También igualito, el mismo resultado. Ahí está. El MSN, el MSTN, ¿no? El MS, puedo pasar por R, N, el MSR, ¿no? TN, por ejemplo, ¿sí? Entonces tenemos esas posibilidades, ¿no? Y ahí van a estar ya entonces los 5 que están acá, los 5 más. Ahí está, no se preocupe, aquí están esos 5 más. Ahí está. Entonces, lo que está encerrado dentro del círculo amarillo
Vienen a ser entonces, por aquí me voy de una manera, por acá de 5 maneras y por acá de 5 maneras. En total sería 5 más 5 más 1, que me daría ¿cuánto? Me daría 11, ¿no? Alternativa A. Ahí tenemos 11 formas diferentes para ir, ¿no? De M a N sin repetir el mismo punto. Ojo, es importante. Ya, eso fue el ejercicio 4, ¿ya? Continuamos. En el ejercicio 5, la figura mostrada se quiere ir desde el punto A hasta el punto B. Si solo se puede ir en las direcciones de las flechas indicadas, nos están preguntando cuántas rutas existen, ¿no? Entonces, esto está en dónde, en el espacio, ¿no? Me puedo ir hacia la derecha, hacia el frente y hacia abajo, ¿no? El conteo, ¿verdad? El conteo. Ahí está. A ver, usando el método de Pascal, ¿no? 1 hacia el frente es 1, entonces para llegar a este punto sería la suma de 2, ¿no es cierto? Ya, por aquí bajamos de una manera. Ahí tenemos 2. Por aquí bajamos de una manera y hacemos lo siguiente. ¿Qué te va a aparecer? ¿Qué van a ser resultados que voy a utilizar, no? Ya, por aquí bajamos de una manera para llegar a este punto, ¿no? Ojo, me voy a la derecha, hacia abajo es 1, voy hacia abajo y hacia la derecha serían 2, que es lo mismo que decir 1 más 1 es 2, ¿no? Ya, este es el tramo 1, hacia abajo es 1, 1 más 1, 2, acá. Y para llegar a este punto sería la suma de los 3 valores que están en los círculos. Es decir, 2 más 2 más 2, por aquí llegamos entonces de 6 maneras, ¿no? Ahí está, ¿ves? Me voy hacia el frente de 2 maneras, hacia abajo de 2 maneras y hacia la derecha de 2 maneras. 6. Por aquí bajamos de 2 maneras. Y para llegar acá, ¿no? Sería la suma 8, ¿no? 6 más 2 es 8. Y sería 8. Para acá seguimos de 2 maneras. Para llegar a este punto sería la suma de 8 más 2, que es 10, ¿no? Ahí está. Por aquí bajamos de 2 maneras, ¿sí? Entonces, fíjense, 2 más 2, acá me daría 4, y 2 más 8, acá me daría 10, ¿no es cierto? Ahí están, se encuentra. Ahora, entonces, para llegar a este punto sería la suma, llegamos hacia la derecha 10 maneras, por aquí bajamos de 10 maneras, y por acá llegamos al frente de 4 maneras. Y 10 más 10 más 4, ¿cuánto me daría? 24. Entonces aquí llegamos de 24 maneras. ¿Se dan cuenta? Y eso corresponde a la alternativa A, ¿no es cierto? Hay 24 rutas distintas, ¿no? Que corresponde a la clave A. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Si pueden utilizar micro, háganlo por favor para no estar entrando a cada rato. Ya, entonces, el segundo tema trata de aplicaciones de áreas de regiones. La parte introductoria, ¿no? ¿Qué cosa es una región poligonal? ¿No? Nos dicen que es una región limitada por un polígono. En este caso, miren, ahí tenemos un triángulo, ¿no? Región triangular, la que estamos señalando acá, ¿no? Es un cuadrilátero y su región cuadrangular respectiva, ¿no? Tiene medida, ¿no? Entonces, esa medida sería el área. Entonces, el área es la medida de una región poligonal expresada en unidades cuadradas, ¿no?
Por ejemplo, de ese triángulo yo puedo decir que son mide 30 metros cuadrados, ¿no? El área del triángulo, el área de esta región cuadrangular de 60 metros cuadrados, ¿no? Y así sucesivamente. Con respecto a las aplicaciones, evidentemente que a veces tenemos que recordar ciertas propiedades, ¿no? Divisiones de regiones, la construcción de regiones, utilizando fichas, evidentemente, ¿no? Y vamos a presentar entonces aquí uno de ellos, el ejemplo 7. En la figura mostrada, el triángulo ABC representa una plazuela donde la región sombreada corresponde a un jardín, ¿no? Si se sabe que, entonces aquí BC, esto es el doble de ¿quién? De AD. Y S es el triple de BE, ¿no? El área total de la plazuela, es decir, el área del triángulo, es 480 metros cuadrados. Allí el área de la región que corresponde al jardín, es decir, la región sombreada. Un problema textualizado. Pasamos entonces ahí las líneas indicadas, por ejemplo, y me voy a lo que dice ahí, ¿no? Con respecto a DC, 2 veces AD. Si AD vale N, entonces DC es 2N, según esta condición de acá. Entonces yo digo, si este N le corresponde como área B, entonces a esto que es el doble le va a corresponder doble área, ¿no es cierto? Ya, entonces si a N le corresponde B, a 2N le corresponde 2 veces B, ¿no es cierto? Ahí está. Ahora, lo mismo hacemos para la otra parte, ¿no? Cuando me dicen que S es 3 veces BE, ¿no? Entonces, si BE es M, entonces S es 3 veces M. Es esta condición ahora. Entonces decimos, si a este M le corresponde A, esta es una seviana, si a este M le corresponde A, entonces a 3M ¿qué le corresponde? 3 veces el valor de A, ¿no es cierto? ¿Ya? Y eso es lo que tenemos. Y recuerde que esto también es válido como área. Esta parte de área viene a ser la mitad de toda esta área, porque este sigue siendo una seviana, está dividiendo en esta proporción de 1 a 2. Entonces, esta área viene a ser el doble de esta área. Pero miren, acá yo tengo 2B, la mitad de 2B es B. Y acá, que esto es 4 veces A, la mitad de 4A es 2A, entonces esto vale 2A, ¿correcto? Ya, entonces nos podemos fijar también así, ¿no? Fíjense, ese hecho que acabamos de mencionar también con respecto a esto. Fíjense, y si nos fijamos de esta parte y la relación E de 1 es a 3, si aquí yo tengo 3A, entonces este sería la tercera parte de A. Ahí no hay problema, porque la relación es de 1 es a 3. Y aquí la suma es 3 veces B. La tercera parte, ¿cuánto es? Es B. Entonces aquí le corresponde B. Si lo miramos de esta parte, ¿no? Si lo miramos de esta parte. Recuerde que este es un M y este 3M. Esto como área es el triple de esta. Entonces, para obtener esta parte de acá, es suficiente a esto dividirlo entre 3. Por eso yo dije 3A entre 3 es A, y aquí ya lo tenemos. Esta suma que es 3 veces B entre 3 es B. Este le corresponde B entonces, ¿no? Ya, ahí está, ¿ves? Por eso que esto vale B. Si yo multiplico esto por 3, tengo esta área. Evidentemente, ¿no? Lo hemos visto por ese lado. Por la parte de abajo también. Pero ahora nos vamos ahora al otro triángulo, el que mencioné hace un momento, ¿no? Ojo, el que mencioné hace un momento. ¿Ya? Entonces, a ver si de repente lo vamos a ubicar así ahora. Ahí está, ¿ves? Esto que está de color verde me está representando el doble de esta área. Es decir,
Si a esta área yo le multiplico por 2, va a ser esta área. ¿Por qué? Porque la relación es de 1 a 2. Entonces, esta área sería la mitad de esta. Y para que sea igual, bastará esta multiplicarle por 2. Si la relación fuera de 1 a 3, a esto lo tendría que multiplicar por 3 para poder igualar a ambos lados. Pero como la relación es de 1 a 2, entonces a esto bastará multiplicarle por 2 para obtener que es igual a esta área, ¿no es cierto? Ya, entonces eso es lo que vamos a observar ahora, ¿no? Ahí está. También decir que esto es la mitad de esta parte. Por eso aquí 2 veces b, ¿no? Si usted pasa acá a multiplicar, lo que yo le decía, el doble, ¿no? ¿Sí? Que es lo mismo que decir que esta parte es la mitad de esta parte de acá, ¿no? Porque al final de 2 pasa a multiplicar. ¿Se dan cuenta? Ya, y aquí hay 2 veces b más 4 veces a. Entonces la mitad de esto es igual a esto. O lo mismo que decir, el doble de esta zona va a ser igual a esta, ¿no? Y usted va a poder comprobarlo acá, porque esto en realidad va a pasar a multiplicar. 2 por 2 sería 4 veces b, 2b pasaría a restar y me queda 2 veces b, 4a. Mitad, mitad, sacamos de que b es igual a 2a. Sí, así es. b es igual a 2 veces a. Bueno, y ya no habría problema porque todo lo podemos expresar en términos de b, ¿no es cierto? Si yo multiplico esto por 2, perdón, tengo 4a es igual a 2b. Y aquí tenemos estos 4a que es igual a 2b. 2b más 2b, 4b, 4b más 2b. 2 veces b sería 6 veces b, es 480, ¿no? Ahí está. 6 veces b es 480. ¿No? Aquí está b. La suma 4a, 2b más 2b es 4b, que es el área total, 480. Pero recuerde que 4 veces a es lo mismo que multiplicar 2, a ambos lados tengo 2b. Entonces esto vale 2b más 4b serían 6 veces b. Y 48 sería 8 con 0,80, ¿no? B, entonces toma el valor de 80 metros cuadrados, ¿no? Que corresponde a la alternativa A. Ya, listo, entonces, con ese ejemplo, y pasamos ahora al ejemplo 8. En la figura se muestra un polígono formado por cuadraditos de 2 centímetros de lado. Lucía tiene muchas piezas de este tipo, ¿no? Que son congruentes a este polígono. Ahora, si con ellas, ¿no? Si con ellas nos están diciendo de que se desea formar un cuadrado adosándolas y sin superponerlas, ¿cuál es el área del cuadrado más pequeño que se pueda construir? Entonces, como tiene 2 centímetros cada cuadradito, ¿no? Entonces, vamos a hacer lo siguiente a la solución de la misma. Cada ficha tiene 3 cuadraditos, ¿no? 3 cuadraditos. Y cada cuadradito tiene 2 al cuadrado, que es 4, ¿no? Unidades de área. ¿Ya? Entonces, si nosotros usamos n fichas para formar el menor cuadrado del lado, vamos a asumir, ¿no? Ya, que ese cuadradito tiene L, ¿no? Ya. A ver, vamos a ver. ¿Ya? Voy a asumir que L es la longitud del menor cuadrado que yo quiero formar. ¿Con cuántas fichas? Con n fichas. Con n fichas. ¿Ya? Entonces aquí lo podemos expresar así. Ahora, con n fichas de este tipo, yo puedo formar un cuadrado del lado L. ¿Sí? Entonces, ese cuadrado de lado L, su área sería L al cuadrado. ¿Sí o no? L al cuadrado, porque yo quiero formar, recuerde, un cuadrado del lado L. Entonces, aquí tenemos L cuadrado
¿Y cuántas fichas vamos a utilizar? Vamos a utilizar n fichas, pero ojo, ¿cuántos cuadraditos tenemos? A ver. ¿Ya? Esto lo estamos llevando en términos de cuadraditos, ¿no? Por ejemplo, si yo utilizo una ficha, sería 1 por 3. Ese 3 significa 3 cuadraditos, ¿no? Si yo utilizo 2 fichas, entonces voy a tener 2 por 3, ¿no? Y si yo utilizo n fichas, ¿cuántos cuadraditos vamos a tener? 3n. ¿Sí? Ya, entonces lo entendemos así, ¿no? Entonces la cantidad de cuadraditos que nosotros tenemos al costado sería 3n. Pero cada cuadradito, ¿no? Nos fijamos en el siguiente. ¿Por qué n tiene la forma de 3k al cuadrado? A ver, porque la cantidad de cuadraditos que yo voy a tener por lado tiene que ser un número entero. Además, 3n tendría que ser un cuadrado perfecto. ¿Se dan cuenta? Tendría que ser así. Si no, se van a traslapar, ¿no? Y el problema dice sin superponerlas. A eso me refiero. Ya, entonces, como tiene que ser un cuadrado perfecto, la cantidad de cuadraditos que va a haber por lado, entonces, por eso que este n tiene que tener esta forma de 3 al cuadrado. Porque este 3, cuando yo reemplazo 3k al cuadrado acá, 3 por 3 sería 3 al cuadrado por k al cuadrado, que ya sería un cuadrado perfecto, porque extraigo la raíz cuadrada, y la raíz cuadrada de 9k al cuadrado sería 3k. ¿Sí? Y así lo estamos entendiendo. K es un número entero, ¿no? Entonces, si K es 1, va a ser imposible, ¿verdad? Entonces, el K mínimo, que vamos a dar K mínimo es igual a 2. Y si K mínimo es igual a 2, vamos a tomar el menor, por ejemplo, que 2 al cuadrado es 4, 4 por 3 es 12. Y 12 por 3 sería ¿cuánto? 36. Y 36 es 6 por 6. ¿Se dan cuenta? 36 es un cuadrado perfecto. ¿Se dan cuenta? Entonces, vamos a tener 6 cuadraditos por lado. A eso nos referimos. Entonces, va la construcción de la misma, miren. Entonces, ya saben de que el K mínimo es 2, 2 al cuadrado es 4, 4 por 3 es 12. Entonces, nosotros vamos a tener 12 cuadraditos. Y 12 por 3 sería 36, ¿no? 36 cuadraditos. Entonces, nosotros vamos a considerar, miren cómo se está formando. Ya está. Por acá ya tenemos ¿cuánto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cuadraditos por este lado. Entonces voy a construir los 6 cuadraditos por este otro lado. Entonces, ahí está. Repito lo mismo, ¿no? Ahí está. Pero aquí van 4 cuadraditos por este lado. Falta otra repetición. Y ya está. Entonces, aquí, ¿cuántos tenemos? Acá tenemos 6 cuadraditos en este lado y en este lado tenemos 6 cuadraditos por este lado. 6 por 6 son 36 cuadraditos, ¿no? De este tipo, cuadraditos, ¿no? Entonces, por eso acá cada ficha, ¿cuántos cuadraditos tiene? Tiene 3 fichas, ¿no? Entonces, ¿cuántas fichas que tienen 3 cuadraditos vamos a utilizar? N fichas. ¿Se dan cuenta? N fichas. En este caso, ¿cuántas fichas? Mire, 1, 2, 3, 4. 4 fichas acá, 4 acá y 4 acá. Ahí están las 12 fichas. ¿Se dan cuenta? Si K mínimo era 1, entonces la cantidad de fichas sería 3, ¿no? La cantidad de cuadritos sería 3. Entonces,
3 por esta parte y 3 por esta parte, pero va a ser imposible, ¿no? Construir un cuadradito de 3 cuadraditos por lado, con la forma que tienen las fichas. Va a ser imposible, ¿no? ¿Sí? Para cubrir esto de acá, 9, ¿no? ¿Se dan cuenta? Porque cubriría este con este, cubriría 3, y acá ya no podría hacerlo por la forma en que tienen las fichas. Por eso que K mínimo 1 no pasa nada, con K mínimo 2 sí. Porque esto serían 12, ¿no? La cantidad de cuadraditos que vamos a emplear, ¿no? Ya, ya, y esto sería 12 por 3, 36. Entonces, N va a ser el número de fichas también, ¿no? El número va a ser el número de fichas que nosotros vamos a utilizar, ¿ya? Ya, entonces, esto sería el más pequeño, ¿no? El cuadrado más pequeño que se pueda formar. Y me piden el área de este cuadrado, ¿no? Pero como cada ladito, como acá hay 6 cuadraditos, y cada ladito de este cuadradito tiene 2 centímetros de lado, ¿no? Acá dice, entonces esto sería 2 más 2, 4, más 2 es 6, más 2 es 8, más 2 es 10, más 2 es 12. 12 centímetros por este lado y 12 centímetros por este lado. Y el área de un cuadrado sería lado al cuadrado, es decir, 12 al cuadrado sería 144 centímetros cuadrados, ¿no? Que sería la clave D, ¿no? Eso sería entonces este ejemplo 8, ¿no? Si es que no hay ninguna consulta con respecto a esta parte, ¿no? Entonces pasamos al siguiente, ¿no? A los ejercicios de retroalimentación. En los ejercicios de retroalimentación, a partir de la remodelación de las aulas, dice acá, de un colegio, 2 obreros se encargan de colocar las nuevas pizarras acrílicas. Se refiere a esto, ¿no? Cuando estaban colocando la pizarra rectangular ABCD, les indica que es hora de ir a almorzar, como solamente habían clavado uno de los extremos. Entonces nos referimos a este punto A. Ahí se estaba clavando cuando le decían que es hora de almorzar. Entonces lo que hicieron es, ¿no?, poner este punto en el piso, ¿no? Así, de esta manera, ¿no? Y ahí lo dejaron recostadito a la pared, ¿no? Bueno, entonces hay 2 partes en contacto. Esto que ya se ha puesto aquí, ¿no? Esto ya está clavado, y este está, ¿no?, tocando el piso, ¿no? El punto D. Y esta pizarra está recostada a la pared. Si AF se refiere a esta parte de acá, AF es 5 veces EB, es esta partecita. Entonces, esta partecita sería la quinta parte de AF, ¿no? Según el problema. Y CD, que es esta parte de acá, vale 1,6 metros, ¿no? Me piden hallar el área de esta pizarra acrílica, ¿no? Entonces, el tema lo está mencionando, se trata de área de regiones poligonales, pero aquí nosotros vamos a aplicar semejanzas, ¿sí o no? Vamos a aplicar semejanzas. Ya, por eso ahí le estamos poniendo así. Recuerden que esta es la quinta parte de esta porción de acá, por esta información que se tiene acá. Y CD es 1,6 metros, ¿no? Ya, algún otro detalle que se esté escapando no hay, ¿no? Entonces, por ejemplo, si este ángulo fuera teta y este sería alfa, entonces teta más alfa es 90. Y como esto es 90 y esto es teta, esto sería alfa. Y como esto es alfa y esto ya es 90, entonces esto de acá tendría que ser teta. Entonces esto es teta y esto es teta, ¿no? Ya, entonces ahí vemos lo siguiente. Ahí está. ¿Se dan cuenta? Repito. Como esto es teta, esto es 90 y esto es alfa. Alfa más teta, 90. ¿De acuerdo? Pero como este es 90 y esto es teta, esto tiene que ser alfa. Pero como este es 90 y esto es alfa, esto de acá tiene que ser teta. Ahí está. Entonces, este triángulo que estamos mencionando acá va a tener los mismos ángulos que este triángulo que está acá. Los mismos ángulos.
Pero resulta que este triángulo es más grande que este, pero tienen estos dos triángulos los mismos ángulos. Eso significa entonces que estos dos triángulos, ¿qué van a hacer? Van a ser semejantes. ¿Sí o no? Y ahí vamos a utilizar semejanza de triángulo. Aquí está. Se lo está diciendo. El triángulo EVA, este triángulo EBA, va a ser entonces, fíjense, semejante al triángulo AFD. Ahí está. ¿Eh? Entonces, ¿por qué son semejantes? Pues tienen los mismos ángulos. Pero con uno más pequeño y el otro más grande, los lados van a tener que ser proporcionales. Entonces, eso significa, por ejemplo, a teta se le pone K, en el otro triángulo a teta se le pone 5K. A 90 se le pone 1,6. A 90, ¿qué se le pone? Se le pone Y. ¿Se dan cuenta? Entonces, vamos a tener lo siguiente, ¿ves? Entonces, a 90 se le pone Y, ¿no? Entonces, a 90 se le pone 1,6. Ahí está. Como nosotros hemos empezado el triángulo grande, continuando con el triángulo grande, a teta, ¿qué se le pone? 5K. Ahí está. En el pequeño, a teta, ¿qué se le pone? Se le pone K. Aquí K se va a simplificar. Me va a quedar entonces 5 por 1,6, que es lo mismo que 8, ¿no? Ya que 5 por 1,6 es 8. Entonces Y vale 8. Y aquí están las unidades que estamos hablando, están en metros. Entonces ya está, ¿no? Porque me piden el área de esta pizarra. Entonces sería el producto de estas dos dimensiones. 8 por 1,6, ¿no es cierto? Bueno, termina en 8, ¿no? Tiene una única clave. No, hay dos claves. Entonces aquí 8 por 1,6 me da 12,8, ¿no? Producto de las dimensiones tenemos el área del rectángulo y tenemos 12,8 metros cuadrados que corresponde a la alternativa A, ¿no? Entonces, buscamos en este caso nuestra clave A en el ejercicio 6, ¿no? ¿Alguna pregunta al respecto? A ver qué nos dicen. ¿Qué nos dice Ángel, Suaimi, Andrés, Ceci? ¿Qué nos dicen? Ya, Malu, gracias. Ok. Ya, entonces nosotros continuamos. Continuamos. Ya, con respecto al ejercicio 7, Anita dispone de una hoja de papel de forma de un triángulo. Ella ha dividido en 3 partes iguales cada uno de los lados. ¿Sí? Cuando dicen 3 partes iguales, es decir, que esta longitud con esta longitud con esta longitud son iguales. Lo mismo que en este otro lado. Esta longitud con esta longitud con esta longitud son iguales. Y lo mismo, esta longitud con esta longitud con esta longitud son iguales. ¿Se dan cuenta? Ya, a ver, ¿qué más nos dice? Luego pintó, dice, con gris oscuro un triángulo, se refiere a esta parte de acá, y un cuadrilátero, se refiere a esta parte de acá. Si el área del cuadrilátero pintado de gris, se refiere a esta parte de acá, es 100 centímetros cuadrados. Esta parte de 100 centímetros cuadrados nos preguntan cuál es el área del triángulo pintado con gris oscuro, este de acá. Si esta área vale 100 centímetros cuadrados, ¿cuánto vale el área de esta región triangular, ¿no? Sombreada? ¿Ya? Entonces, eso es nuestro objetivo. Ya, ahí está, miren, le ponemos K, ¿no? Por esa parte. En el otro lado le ponemos N, ¿no? Entonces, aquí por el teorema de Tales, ¿no? ¿Qué nos dice Tales? ¿Cómo serían esas 3 líneas horizontales? Paralelas, ¿no? Ya está. Entonces, fíjense. A ver. Si
por ejemplo, nos fijamos en este triángulo nada más, ¿no? Nos fijamos en este triángulo. Entonces, punto medio, esta línea tiene que ser paralela a este, evidentemente. Y esta porción tiene que ser la mitad de esta parte de acá. ¿Sí o no? Entonces, si esto es 2M, este tiene que ser M, ¿no? Evidentemente, ¿no? Entonces, el mismo argumento, si nosotros tenemos en este cuadrilátero de acá, ¿no? En este cuadrilátero, estas líneas son paralelas, ¿no? Estas líneas son paralelas. Recuerde que este sería la mediana, ¿no? Este sería la mediana. Y como este 2M y este es M, para que este sea mediana, este de acá tiene que ser 3M. ¿Por qué? Porque 3M más M sería 4M. La mitad de 4M sería 2M, ¿no? Por decir. ¿Ya? O también ustedes tienen su caso muy particular, ¿no? Si esto es K, este es M. 2K sería 2M. 3K sería 3M también, ¿no? Sin ninguna objeción alguna, ¿ya? Entonces, lo que sigue, continuamos con ese proceso, ¿ve? Se repite lo mismo. ¿Por qué se repite lo mismo? Porque recuerden que, por dato del problema, ha dividido en 3 partes iguales cada uno de los lados de la hoja. Aquí se dividió en 3 partes iguales, acá en 3 partes iguales y acá también en 3 partes iguales. ¿Sí o no? Entonces, ese es con la finalidad, entonces, de ahora, de hacer la argumentación respectiva, y eso corresponde a estas 2 partes, ¿no? Cuando nosotros tenemos un triángulo y trazamos, por ejemplo, la mediana, divide entonces al triángulo en 2 partes iguales, ¿no? Entonces, A1 y A2 como área son iguales, ¿sí o no? Y cuando nosotros tenemos 2 triángulos que son semejantes, ¿no? Entonces, las áreas van a ser proporcionales a sus lados homólogos elevado al cuadrado. ¿Se dan cuenta? El homólogo de A es M. El área A1 es A2, entonces como A al cuadrado es igual a M al cuadrado, ¿no? Aquí está, en esta parte. Y lo podemos hacer con cada uno de los lados, ¿no? ¿Sí? Ya, entonces, así lo vamos entendiendo, porque a medida que lo entendamos así, de esa forma vamos a completar todas esas zonas que corresponden al triángulo, ¿no? Y nosotros vamos a tener, ¿ves? Como área. Este sería S, 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 ¿no? A M, ¿qué le corresponde? S. A M le corresponde S, a M le corresponde S. Y cuando estamos aquí, ¿cuánto le corresponde? A ver, según esa propiedad. A ver, esta zona de acá, ¿cuántas veces el valor de S sería? La que estoy señalando. ¿Cuántas veces S sería esta parte de acá? Las propiedades están a la derecha, ¿no? Pero también hay una forma muy sutil de hacerlo también, ¿ya? Entonces, estamos preguntando, a ver, ¿qué área le corresponde a esta zona de acá que estoy señalando? Con respecto al S que ya le estamos dando acá, ¿no? Ya. Vamos con el espíritu colaborativo de todos ustedes. Ya, entonces no perdemos tiempo. Le va a corresponder entonces 3S, ¿ya? Ojo, ya. Entonces puedo utilizar esta propiedad, llegar a eso, pero ahí no vamos a demorar mucho. Puedo utilizar lo siguiente, ¿no? Entonces cuando usted traza, por ejemplo, a ver, puede hacerlo de distintas formas, ¿no? Traza esto de acá. Si esto es S, entonces esto vale S, ¿o no? Porque esto sería mediana en este triángulo que estamos hablando. Pero como este punto es punto medio de este lado que está hasta acá, si 2 veces S es esto, entonces esto sería 2 veces S. Y estamos aplicando esta propiedad. También puede aplicar esto también, ¿eh? Pero ahí va a ser más cálculo, ¿no? Entonces la suma sería S más 2S sería 3S, ¿no? Entonces ya sabemos por qué es el valor de 3S. Recuerde que esta longitud es igual a esta longitud.
Y esta longitud es igual a esta longitud, ¿no? O. Ya, entonces por ahí no hay problema, ¿no? Ya, al respecto. Entonces hemos aplicado lo que está aquí señalando la flechita de color celeste, ¿no? Y hacia abajo entonces hacemos lo mismo, ¿no? ¿No? Hacemos lo mismo, ¿no? Entonces no hay ningún problema. 2, 3, ya. Y en la parte de abajo ya tendría que ser 5, ¿no? 5 veces el valor de S, ¿ya? O 5 veces el valor de S. Y también lo puedes sacar por semejanza, ¿no? Como habíamos dicho, ¿no? Entonces, por ejemplo, por semejanza, este triángulo pequeño que es ese es semejante a este grande, ¿no? Pero esto sería, a ver, 3 más 4, 4S más T, ¿no? Y lo trata como área, 4S más T, arriba es S, acá área 2 sería 4S más T, no conoce, a esto le está llamando T, es igual a, y trabaja con los lados, ¿no? Tiene M, entonces le pone M cuadrado, y acá en el otro triángulo grande, que es 3M, entonces 3M sería 3M al cuadrado. Y de ahí despejando sale T, el valor de T vale 5S, ¿no? Puedo utilizar ahora esta otra propiedad, ¿no? Para llegar que T, ¿no? Para llegar que T vale 5S, despejando, ¿no? Ya, ya está. Suma todo, ¿no? En total, no es necesario, ¿no? Nos fijamos simplemente en la parte del medio, y en la parte del medio nos dicen que 5 veces S en esta parte es 100, ¿no? Es 100 centímetros cuadrados, ¿ya? Entonces iguala, entonces. S vale 20, ¿no? ¿Ya? Entonces, la zona triangular, que es esta de acá, ¿no? Es esta zona triangular sombreada, que es lo que se pide, justamente es el valor de S, es 20 centímetros cuadrados. ¿Cuál es el área del triángulo pintado de gris oscuro? Es justamente S. Entonces, ese vale ¿cuánto? 20 centímetros cuadrados, que le corresponde a la alternativa D, ¿no? Y ahí vamos, ¿no? Ahí vamos. Entonces, eso fue la solución del ejercicio 7, ¿no? Ya, en el ejercicio 8, en la figura se muestra una lámina formada por dos triángulos equiláteros de 9 centímetros de lado. Ojo, y un disco circular de 3 centímetros de radio. Si el disco rueda tangencialmente, miren, según indica la fecha, ahí está el recorrido que hace, ¿ves? Llegó hasta ahí. Y ese es el área que ha generado, ¿no? El área que ha generado es todo lo que está sombreado, ¿no? Nos piden hallar el área de la región generada por el disco. Entonces, lo podemos obtener de la siguiente forma, ¿no? Teniendo presente entonces que esta mitad, ¿no? Esta mitad con esta mitad, ¿qué me hace? Eso hace el área de un círculo de radio 3, ¿no? El área de un círculo, que sería pi por radio al cuadrado, ¿no? Ya, ahora, por dato del problema, triángulo equilátero del lado 9. Y como el radio es 3, entonces todo el diámetro valdría 6. Entonces este sería el área de un rectángulo, 9 por 6. Y acá sería el área de este otro rectángulo, 9 por 6. Entonces tenemos 2 veces 9 por 6. Más el área, estas dos mitades me forman el área de un círculo. Pi por radio al cuadrado, que sería pi por 3 al cuadrado. Y como esto vale 6 y esto vale 6 y esto es 60 y esto sería 60, recuerde que este es un rectángulo, aquí es 90 grados y aquí es 90 grados. Recuerde que toda la vuelta completa es 360, pero este 90 con este 90 ya es 180. Entonces este ángulo más este ángulo más este ángulo deben ser los otros 180. Como esto es 60 y esto es 60, 120. Entonces este ángulo tendría que ser 60 grados, ¿no? Entonces, y aquí recordamos el área del sector circular, ¿no? Entonces, el área del sector circular va a estar dado por esta expresión, ¿no? Sería r al cuadrado por teta entre 2. Pero teta para nosotros es 60 grados, que es pi tercio, ¿no? Pi tercios por radio al cuadrado, el radio ahora vale 6 entre 2, ¿no? Entonces, ya ni vuelta que darle.
el área de la región generado por el disco, pi por radio al cuadrado, que es estas dos mitades que están acá. Y tenemos 9 por 6, ¿cuántas veces 9 por 6? 2 veces habíamos mencionado. Y este sería un medio, radio al cuadrado, que es 6, ¿ve? El radio ahora es 6, el radio es 6, que sería 6 al cuadrado, por el ángulo teta, que vale pi tercio, que es 60 grados. Recuerde que pi es 180. 180 entre 3 es 60. Y este ángulo es 60, porque esto es 60 y esto es 60. Y recuerde que habíamos dicho que la suma de este ángulo, con este ángulo, con este ángulo, es los 180 grados, ¿no? ¿Se dan cuenta? Ya, entonces, esto sería 36 entre 6 sería 6, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué sacamos? 3. Acá nos quedaría 3pi, ¿no? Pero acá, por ejemplo, 6 sería 6pi. 6 más 9 es 15, ¿no? Ya, entonces, estos 6pi más 9pi sería 15pi. Y 15pi sería 3 por 5pi. Y como hemos sacado 3, saco un 3 de acá, me queda 2, 2 por 9, 18, 18 por 2, 36. Me queda 36. Ya saqué un 3, ¿no? Entonces, ¿y esto corresponde a qué alternativa? ¿No? Corresponde a la alternativa C, ¿no? A la alternativa C. Ya está. Entonces, con eso nosotros hemos entonces logrado nuestro propósito, ¿no? Obtener el área de la región generada por ese disco, ¿no? Cuando se ha movido, para llegar al punto de las líneas punteadas, ¿no? Ya, capturen por favor que vamos a pasar entonces a darle las claves de las alternativas. ¿Ya? ¿Alguna inquietud, algún pedido antes que me retire? Ya, no hay ningún pedido entonces. A ver, Ángel Zabaleta, ¿te referías a qué problema? Ah, el ejercicio 5. Ya vamos a poner el ejercicio 5. Ejercicio 5. Ya. ¿Me avisa? Ya, listo, ¿no? Ya, entonces, muy buenos días, jóvenes. Nos vemos hasta la próxima semana. Hasta luego. Ya, gracias. Hasta luego. Ya, Ceci, gracias también. Hasta luego. Ya, Malu, hasta luego.